revolución de 1905 ocurren dos cosas. En esa revolución el padre Gabor se logró salvar y huyó, pero también en esa revolución Vladimir Lenin arranca y se exilia en Suiza. Es decir, salió de Rusia Lenin, que es una figura clave en todo este proceso. Así que ahí comienza de alguna forma el exilio de Lenin y se va a radicar en Rusia. Vamos a ver qué va a pasar con Lenin, porque es la revolución también comandada por Lenin, sobre todo la de octubre de 1917. Ahora bien, el zar en 1906 lo que hizo debido a todo esto, debido a la mala economía, a que el régimen estaba más o menos mal, etc., creó la Duma o el Parlamento ruso como una especie de vinculación con el pueblo, pero estaba controlado. Eso fue una acción bastante significativa, una acción táctica, como para acercarse al pueblo. Era el Parlamento ruso, claro, pero controlado evidentemente por el zar. Dentro de este escenario, otra causa de la revolución fue la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en todo este escenario, pre-1917, se detona esta primera gran guerra el 28 de julio de 1914, un mes después de que el archiduque de Austria, Francisco Fernando, fuera asesinado por un líder serbio. ¿Qué es lo que sucedió? Rusia evidentemente apoyaba a los serbios y se detonó la guerra. Se detonó la guerra y Rusia en un primer momento, en los primeros meses, logra avanzadas importantes y triunfos. Pero al cabo del poco tiempo comienza a cosechar derrota tras derrota, sobre todo en el frente con Prusia. A tal grado que le costó prácticamente un año, un poquito más de un año, la vida a 1.700.000 rusos. Y dejó a otros 6 millones de rusos heridos por todo esto. Una masacre. Una masacre. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el ejército no tenía buen abastecimiento. A veces, por ejemplo, le mandaban las balas con calibre distinto. No le llegaba bien la comida muchas veces al ejército. En otra ocasión también las fábricas se mostraban insuficientes para producir todo lo que necesitaba. Las líneas ferroviarias insuficientes. En consecuencia, evidentemente, presionados por el Partido Obrero Socialdemócrata liderado por Lenin, que va a ser liderado por Lenin, fue el que se opuso a la guerra. Entonces, se tuvo que retirar de la guerra. Al poco más de un año después, se retira Rusia de la guerra y eso va a ser poco a poco quizá la antesala, porque ellos se retiran, comienza la retirada en septiembre del año 1915. Y claro, con la retirada del ejército de la guerra, ya todo va a estar centrado en Rusia, en el interior de Rusia, para los efectos de la revolución. Y evidentemente dentro de todo este escenario, no solamente se le suma la impopularidad de la zarina, que era de origen alemán, de Alejandra, de origen alemán, la esposa de Nicolás, y que estaban en guerra, sino que también entre todos los episodios que dan causa, es muerto y asesinado Rasputín. Y Rasputín, en este sentido, recordemos que Rasputín fue un asesor oculto de la emperatriz. Y él dijo, yo tengo afortunadamente las palabras que difundió tiempo antes sobre el destino que iba a correr la familia en ciertas circunstancias, porque Rasputín, mira, amado y odiado, gran amante Rasputín, pero al mismo tiempo se le llegó a llamar el diablo sagrado, Ignacio, el hombre que vemos en pantalla. Pero mira lo que dijo Rasputín según saco de los testimonios originales. Dice, si muero o me abandonáis, perderéis a vuestro hijo y la corona en 6 meses. Eso le dijo Rasputín a la emperatriz y a
a todo lo que fue la noble, digamos, esto se difundió por todas partes. Repito, si muero o me abandonáis, perderéis a vuestro hijo y la corona en 6 meses. Y Rasputín fue asesinado el 30 de diciembre de 1916. ¿Qué pasó con su amenaza? Si uno saca la historia, se cumplió, Ignacio. Se cumplió con la revolución y, bueno, así es. Por eso, de alguna forma, para muchos místicos y psíquicos, Rasputín era como un sustento espiritual, pero al mismo tiempo místico, de todo este último, de la última monarquía divina y zarista de Rusia. Figura bisagra que al desaparecer se genera este descalabro. Por supuesto que sí. Por eso, Ignacio, dados estos antecedentes, estas causas, uno puede entrar de lleno en la revolución. Una revolución que comenzó, ojo, en febrero de 1917 con una huelga de trabajadores de las fábricas de la capital, que era Petrogrado, San Petersburgo. Estamos hablando de un hecho no solo histórico, sino que inédito. Hasta el minuto me imagino que trabajadores articulados para cesar sus funciones, manifestarse y salir a las calles, era algo totalmente insólito para la clase poderosa. Por supuesto que sí, Ignacio. Sí, pero ya se venía, o sea, piensa tú que con todo lo que fue la abolición de la servidumbre, ya los trabajadores que comenzaron a ir a las ciudades fueron caldo de cultivo, donde comenzaron a germinar las ideas revolucionarias. Entonces, desde 1905 ya comenzaron con huelgas. Después, manifestaciones un poco más violentas, como se va a ver, hasta que se llega a esta revolución, que fue la revolución que comienza, como decía, en febrero, pero con esta huelga de trabajadores. Pero el 8 de marzo de 1917, en el Día Internacional de la Mujer, las mujeres de San Petersburgo se unieron a la huelga. Es un punto relevante, Doc, un paréntesis, ¿no? Porque mucha gente siente que lo que sucedió el pasado 8 de marzo es motivo de celebración. Entregarle un regalito a una mujer como si se tratase de un cumpleaños, un cariñito. Uno puede hacerle un regalo a su pareja, a su mamá, en cualquier momento del año, ¿no? Pero lo que sucede ese 8 de marzo es más bien una conmemoración donde se homenajea a todas las mujeres y a todos los hombres que también han luchado por reivindicar los derechos de las mujeres. Es más bien un día serio donde no hay mucho que celebrar, sino que se pone en contexto que, a pesar de los avances, al día de hoy hay tremendas falencias y muchas deudas pendientes. Evidentemente. Mira, es bueno saludar a las mujeres, evidentemente, ese 8 de marzo. Pero ¿cómo estará de mal la sociedad mundial, Ignacio? Que hay que tener un día de celebración del Día de la Mujer, Ignacio. Eso está muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque revela que se ha vivido en un mundo machista, en un mundo donde la mujer ha sido menospreciada históricamente. Ya vamos a hablar en algún momento de cómo vivían las mujeres en la Edad Media. En consecuencia, uno, si la decanta bien, tener que celebrar un Día de la Mujer para reconocerle que tiene derechos, es una vergüenza de la sociedad mundial, en toda la sociedad mundial. Una sociedad que ha regido durante los últimos 5.000 años con un machismo tremendo, un patriarcado horroroso, Ignacio. Incluso la mujer, ¿recuerdas? Pero sí, para la tradición cristiana, es la autora del pecado original. O sea, todo está mal y durante mucho tiempo ha estado mal por culpa de la mujer, supuestamente. Entonces, reconocerle un día a la mujer revela, claro, celebremos por un lado, felicitémosla, las queremos, pero revela que estamos muy mal como sociedad al no reconocer realmente lo que es la mujer. Pero bien, volviendo al tema del 8, claro, las mujeres de Petrogrado en el Día Internacional de la Mujer se unen a la huelga contra el zar
Y ahí va a tomar, con el apoyo manifiesto de todas las mujeres en las calles, va a tomar una dimensión mucho más seria. ¿Por qué? Porque comienzan enfrentamientos entre todo lo que va a ser la policía del zar, pero también con los huelguistas. Y ojo, hay muertos de los dos lados, hasta que los manifestantes en un momento dado, en marzo, reciben el apoyo de una compañía militar. Y ese apoyo de la compañía militar va a hacer que el zar Nicolás II ordenara la disolución del Parlamento de la Duma. Y en el momento en que el zar ordena esa disolución, el Estado Mayor de Rusia le dice al zar que mejor abdique del poder, porque si no le va a ir mal ya con todos. Es decir, la revolución no se manifestó solamente de un grupo, sino que ya el ejército la apoyaba, los mismos militares, muchos apoyados por militares del zar. En consecuencia, el zar Nicolás II, presionado por el Estado Mayor y por la situación económica, social, ideológica, política, abdicó el 15 de marzo de 1917, es decir, en poquitos días más se va a recordar. Día clave, porque ese día se acabó la monarquía divina en Rusia. Y claro, al otro día le ofrecieron el puesto de zar a su hermano, que lo rechazó. Y uno puede decir, claro, la monarquía divina, es decir, este zarismo, el poder venía de Dios, pero claro, después con el paso del tiempo, vamos a ver más adelante, se impuso una especie de monarquía del partido, donde el poder en realidad no venía del pueblo, sino que venía del partido. Bueno, son cosas que hay que analizar, sea lo que sea. Hecho tremendamente importante, porque termina una cosa que, por ejemplo, en Francia había la Revolución Francesa, que acaba con la monarquía divina, fue de 1789. Por lo tanto, pasaron prácticamente más de 100 años para que eso ocurriera en Rusia, y que va a permitir que se organizara, claro, abdicó Nicolás II, y se organizó el primer soviet, el soviet de Petrogrado, que va junto con la Duma, o en el Parlamento, van a ser como el gobierno provisional. Claro, la Duma representando a los ricos, el soviet representando a la clase obrera, al proletario, al trabajador, que tenía condiciones bastante pésimas para vivir. Pero esto ocurre el 15 de marzo de 1917. Y el 16 de marzo de 1917 vuelve del exilio la figura clave dentro de la revolución, que va a ser Vladimir Ilich Ulyanov, o más bien conocido como Vladimir Lenin. Él llega del exilio un día después, y en este sentido va a tomar poco a poco las riendas de toda del partido obrero socialdemócrata, con mucha más fuerza y con una ideología devastadora, que va a tener su punto culmine en octubre con la revolución de la revolución de octubre. A tal grado que tenemos, y siempre vale la pena recordar, tenemos uno de los discursos de Vladimir Lenin en aquel entonces de la revolución, que vale la pena escucharlo para saber cómo hablaba Lenin, porque pocas veces se logra escucharlo. Así que, señor director, escuchemos a Lenin ya en Rusia, vuelto del exilio. Vamos a ver. Новое порядок правления в лице советских ассенсаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.
Con ese material, ese archivo histórico que Dr. File nos desclasifica esta noche, te quiero decir a ti que nos estás viendo en esta noche de Mentiras Verdaderas, capítulo de viernes, deja de perder el tiempo, te queremos presentar los posgrados de la Universidad Central. El primer posgrado tan flexible como tú lo necesitas. Ponme atención. Programas flexibles, articulados y modulares que se adaptan a ti. Magíster en 1 año y medio. Salidas intermedias con 3 diplomados. Y si eres egresado, ojo, puedes consultar por tu 15% de descuento. Ingresas a www.ucentral.cl/posgrado. Universidad Central, vocación país. Nuestro catch está abierto, Dr. File MB, nuestra cuenta Twitter, @mentiraslared, para tus preguntas e impresiones, donde estamos revisando la Revolución Rusa a 100 años, de ese momento que gatilla la historia y donde el mundo comienza a dividirse en dos. Y entra, como decía, en escena Vladimir Lenin. Y Vladimir Lenin entra con un discurso revolucionario, un discurso en contra de los súper ricos, a favor del pueblo obrero. Ahora, estos son, mira, afortunadamente después de 100 años uno puede desclasificar documentos que le han llegado a las manos de uno. Pero para entrar sobre todo en temas tremendamente delicados, muy delicados durante mucho tiempo, pero hoy día lo podemos hablar. Y lo podemos revisar con perspectiva también. Y con perspectiva. Yo me pregunto, por ejemplo, este enorme movimiento social que comienza a articularse de forma ideológica y política, ¿de dónde y cómo se financia? ¿De dónde se obtienen recursos? Esa es la pregunta del millón, Ignacio. Y uno tiene que decir algunas cosas sobre eso porque se nos va a aclarar de alguna forma la película que se vive hasta el día de hoy, ¿ya? Porque muchos creen que el comunismo tuvo éxito en Rusia exclusivamente porque logró captar el descontento de una clase social proletaria que estaba de alguna forma hastiada de la tiranía del zar. Eso es como lo que se le ha contado a todo el mundo. Pero uno tiene que recordar también ciertas palabras y ciertos documentos que me voy a tener que decirlo sobre el financiamiento. Y para hablar del financiamiento y quién financió a Lenin, hay una serie de autores, pero solamente para introducirnos en este tema sustancial. Hay un libro que se llama La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, gran historiador del siglo XX, y dice lo siguiente: no hay ningún movimiento proletario, ni siquiera uno comunista, que no haya operado en intereses del dinero, en la dirección indicada por el dinero y durante un tiempo autorizado por el dinero. Y todo esto sin que los idealistas entre sus líderes tengan la menor sospecha de ello. Esto es solamente la introducción al financiamiento de Lenin, Ignacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que decir que fundamentado en este libro, La decadencia, fundamentado en el libro Fundaciones, su poder e influencia, de René Wormser, de 1958, y en otros textos, uno puede decir, por ejemplo, voy a leer textualmente para que no... Esto es lo que arrojan los documentos en nuestros superarchivos. Señala este libro que se mostró la evidencia sorprendente que numerosas fundaciones Rockefeller y Carnegie han estado promoviendo el socialismo desde sus comienzos. Recordemos que los comunistas se autoproclamaban como socialistas, incluso demócratas, ¿ya? Ahora bien, Lenin, entrando en materia súper concreta, fue financiado, y su revolución y todo lo que va a hacer a partir de ese 16 de marzo de 1917, fue enviado en un tren sellado desde Suiza
con varios millones de dólares en oro, y fue financiado él junto con Trotsky y otros tanto por Max Warburg, hermano de Paul y Félix Warburg, que querían la formación de la Reserva Federal, de Alexander Helphand, que era un ruso exiliado y desplazado, de Jacob Schiff, que era suegro de Warburg, de JP Morgan y compañía, de Rockefeller y de Alfred Milner Rothschild. Ahí están los retratos de los 6 financistas. Entre los principales, en total más de 40 millones de dólares en oro se llevaron Trotsky y Lenin y fueron llegando a Rusia y fue apoyado. Ahora, sigo citando un texto que se llama Zarismo y la Revolución, escrito por un general ruso. Y dice lo siguiente textualmente, amigos, para que conozcamos la historia. Los principales proveedores de los fondos de la revolución no eran ni los ricos millonarios rusos, ni los bandidos armados de Lenin. La verdadera plata venía principalmente de cientos de círculos británicos y americanos que por mucho tiempo habían prestado su apoyo a la causa revolucionaria rusa. Cito: el importante papel jugado por el acaudalado banquero americano Jacob Schiff en los eventos de Rusia, aunque todavía está solo parcialmente revelado, ya no es un secreto. Esto escrito hace... Por eso digo, estos son libros prohibidos que hoy día los podemos mostrar, Ignacio. Incluso en abril de 1917, el mismo Jacobo Schiff declaró que era gracias a su aporte que la revolución rusa había tenido éxito. Simultáneamente a Trotsky, que pasó por Estados Unidos, Canadá y lo mandaron de vuelta para la revolución, fue financiado y subvencionado por Max Warburg y el Olaf Ashland Banken de Estocolmo, de Suecia. ¿Ya? Entonces, mira, acá hay otra declaración fundamental que dice: el señor Bakhmetiev, el último embajador imperial ruso en los Estados Unidos, nos cuenta que los bolcheviques, después de la victoria de la revolución, transfirieron 600 millones de rublos en oro entre 1918 y 1922 a la compañía de Jacobo Schiff. Entonces, cuando uno comienza a observar este financiamiento, se da cuenta que de alguna forma el discurso ideológico de Lenin en contra de los supercapitalistas es parecido a muchos discursos de muchos socialistas que son financiados hasta el día de hoy por los agentes del mismo poder, Ignacio. No ha cambiado mucho la historia. Pero se genera una contradicción brutal. Es que ahí hay otra cosa. Siempre recuerdo una frase fundamental de un autor de 1928 que se llamaba Dutton. Decía: nunca ha habido más mentira deliberada en la historia de la humanidad que la mentira que hubo en el mundo entre 1914 y 1918. Es decir, ese periodo de la Revolución Rusa y también de la Primera Guerra Mundial, según este autor, que no lo olvido, el periodo de más mentira en la historia de la humanidad. Y una de las mentiras es este doble discurso, de alguna forma, que tenía en este sentido Lenin, porque si esto es así, era financiado por los agentes de la conspiración. Divide para gobernar, Ignacio, es el lema. A eso quiero llegar, y es importante ser enfático en ese punto. ¿Cuáles eran los motores más profundos de estos financistas? Los motores más profundos... Mira, mientras la economía rusa estaba débil con el zar, estaba lleno de capitales extranjeros la economía.
¿Y cuál era? Y claro, y una economía con una, digamos, una industria muy débil. Evidentemente, estos controladores de la revolución, controladores indirectos, los financistas de la revolución, estaban viendo que era necesario hacer algo así para industrializar a Rusia, para generar potencialmente un conflicto futuro que te permitiera la generación el desarrollo de la industria de las armas, de la industria del petróleo, de la industria automotriz. Claro, si tengo dos grandes potencias peleando, por un lado estaban, ojo, porque estos financistas eran occidentales, pero también estaban financiando a la Unión Soviética y a la revolución. ¿Por qué? Por el poder. Doc, nos piden de forma encarecida a través de nuestra cuenta Twitter y el hashtag DrFileMB si puede recordar parte de la bibliografía que va marcando estos archivos que han sido desclasificados, ¿no? Textos prohibidos, ocultos durante décadas y que hoy nos permiten tener una perspectiva más global del asunto. Zarismo y la revolución. Gracias por la pregunta. Ahora, si quieren, también me pueden enviar por interno y yo se los mando en detalle. Zarismo y la revolución, escrito por el general ruso Arsen Goulevich. Fundación, su poder e influencia de René Wormer, 1958. Nadie se atreve a llamarle conspiración de Allen y otros documentos que tengo por ahí, pero al menos esos tres textos son fundamentales. Uno de los mejores estudios de la revolución y el zarismo, el que escribió el general ruso, por cierto, y entre otras cosas. Por eso es importante darnos cuenta que si estos antecedentes que están puestos ahí y que se los extiendo a los amigos en casa son efectivos, bueno, que no nos sorprenda que los casos que están ocurriendo en nuestro país, donde uno ve sectores de izquierda, socialistas, financiados por el sobrino de Pinochet, pues, y por todo lo que fue en su momento. Bueno, todos estos casos que nos están destruyendo, no ha cambiado mucho. O el exyerno, más bien. El exyerno, efectivamente, el exyerno. Por lo tanto, todos estos, cuando uno se pregunta, entonces, ¿quién controlaba la revolución? Evidentemente Lenin en un primer momento, los bolcheviques, pero indirectamente estos grupos en la oscuridad que son los superpoderosos. Y esto es relevante porque de alguna forma, si uno se da cuenta, estos superpoderosos nunca le han temido a la revolución comunista. Al menos esos superpoderosos nunca le han temido. Quizá porque estaban detrás de un control indirecto. Ese efecto rebote iba al mediano plazo en su directo beneficio. Efectivamente, en el beneficio del desarrollo de las industrias que controlaban estos y otros tantos. Ahora, esto es relevante porque cuando entra en escena Lenin, y uno se da cuenta que según estos antecedentes hay un discurso, digamos, hay un financiamiento de los superpoderosos, de estos que mencionamos, bueno, pero tiene un discurso bastante distinto para el pueblo ignorante, para ese pueblo proletario que apenas subsistía. Escuchemos cómo hablaba Lenin, cómo le hablaba al pueblo, y saquemos nuestras conclusiones después de 100 años. Vamos a ver. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее – привлекающих к себе рабочих частной страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое начали взятых из капиталистов или из богатых.
Первые размеры власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас есть много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия Великой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Documentos claves, archivos controvertidos para poder ir redibujando la historia. El hashtag DrFileMB, y donde sus comentarios y preguntas las recibimos en vivo y en directo a esta hora de la noche. Y a los amigos en casa, otro libro que los tengo acá también sobre que clasifican estos documentos y estas cosas. Rasputin de Henry Troyat, gran libro, y evidentemente El Capital de Marx. El gran libro donde se hace una radiografía de la sociedad capitalista. Justamente, texto que viene a documentar esta parte de su exposición, lo que entramos en la figura de Marx ya de lleno. Y aquí está la clave, porque si esto es así, claro, Lenin tiene un discurso ideológico para las masas, pero habría estado financiado, según estos documentos que hemos visto, por los agentes del poder occidentales. Pero mundiales, porque claro, controlaban todo de alguna forma. Sin embargo, Lenin, desde que entra en escena en febrero, en marzo de 1917, va a tomar un liderazgo clave, que va a tener su culminación con la Revolución de Octubre de 1917, que la vamos a ver, esperemos, un poco más adelante. Pero aquí está lo importante, y uno tiene que detenerse en el gran pensador de la doctrina marxista comunista, que es Karl Marx. Y en realidad Marx es un gigante de la historia, del análisis de la sociedad, porque él lo que hace es una radiografía de la sociedad capitalista. Y aquí es relevante meternos en unos detalles, en la teoría real de Marx. ¿Y qué es lo que hizo Lenin que cambió la teoría de Marx? Por eso, Marx, ¿qué es lo que decía? Esto en palabras muy sencillas, obviamente, los libros de Marx son gigantes, ¿ya? Pero lo que dice Marx en términos bastante sencillos es que primero, la realidad es una realidad material. No hay ningún espíritu, no hay nada. Esta realidad es una lucha. Dentro de esa realidad aparece la persona, más bien dicho, aparece el trabajo. El trabajo hace a la persona. Y esto es clave. Es decir, tu realidad sustancial como persona es tu trabajo. Y ese trabajo te saca de esta realidad material, por decirlo en palabras bastante sencillas. Ahora, dentro de la sociedad capitalista, según Marx, el trabajo evidentemente está controlado y dominado por el capitalista burgués, a través de un intangible que es el dinero, que se acumula con la plusvalía. Es decir, si yo soy capitalista burgués, yo con mi dinero compro tu trabajo. Exacto. Y en consecuencia, compro tu ser. Compro lo que te hace a ti ser persona. Por lo tanto, lo que acumula el capitalista, según Marx, no es el capital,
Lo que acumula realmente es la fuerza productiva y en consecuencia el trabajo. Por lo tanto, dentro de este análisis, Marx dice que en realidad el capitalista controla a las personas. Ahora bien, para que el proletario